La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. Prólogo. Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Röcken, Sajonia, entonces parte del Imperio Prusiano, actualmente territorio alemán. Su padre era un pastor luterano y murió cuando Friedrich tenía solo 5 años de edad. El niño se crió en la casa de su abuela, en Naumberg, con su madre, su hermana y 2 tías. Hasta 1858 estudió en el gimnasium local y luego continuó su formación académica en el famoso internado de Forta. Él es criado en una atmósfera, digamos, religiosa, y como hay una larga tradición en la familia, él es destinado a la carrera eclesiástica. Por eso, después de su educación en Schulforta y en la cuando comienza la universidad, hace un primer año de teología. Pero abandona, después de ese primer año, abandona la carrera de teología porque se da cuenta que no es su vocación y decide dedicarse a la filología. Bueno, era un alumno tan brillante que se lo designa profesor en Basilea, su maestro Ritschl, que era un poco su tutor, hace que se lo designe profesor en Basilea sin haber terminado él su carrera, digamos, ¿no? Después de la carrera de filología, su primera inscripción a nivel académico como docente es en la Universidad de Basilea, donde es nombrado con la edad de 24 años, siendo muy joven entonces, es nombrado profesor de filología clásica. Allí está trabajando como docente durante 10 años y a los 34 años se tiene que jubilar por problemas de salud. En 1864, Nietzsche profundizó sus estudios en la Universidad de Berlín y luego en la de Leipzig. Conoció allí la obra de Schopenhauer, que lo fascinó. El primer texto que Nietzsche lee a nivel filosófico y que lo impacta muy profundamente es el libro El mundo como voluntad y como representación de Schopenhauer, que lo encuentra en una librería de viejo, siendo estudiante en Leipzig, y le produce un fuerte impacto en el sentido en que él considera que sería deseable llevar una vida tal como la que propone Schopenhauer en ese libro. En ese libro Schopenhauer es un autor pesimista en donde ve el mundo como un constante tránsito por el dolor y el hastío, es decir, constantemente estamos tendiendo a lograr determinados objetivos para lograr nuestro placer, pero el logro de nuestro placer nos lleva al hastío, ¿no? Entonces hay un constante movimiento de péndulo entre el deseo del placer y el hastío que provoca. En 1869, Nietzsche fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Al estallar la guerra franco-prusiana, dejó su cátedra para incorporarse como enfermero al ejército alemán, pero problemas de salud lo obligaron a regresar a sus tareas académicas. Nietzsche tiene desde muy pequeño múltiples problemas de salud, digamos, indefinidos, ¿no? Es decir, cuando él estaba en la escuela, en Schulforta, existen registros de sus entradas en el servicio de enfermería. Y digamos, esos registros cuentan cuestiones muy diversas, por ejemplo, por problemas de dolores de cabeza, por cuestiones de dolores estomacales, por sus problemas de miopía. Es
Es decir, continuamente Nietzsche está enfermo, ¿no? Esa enfermedad de Nietzsche es un elemento muy importante dentro de su filosofía, porque él atribuye buena parte de su pensamiento y de la elaboración de su filosofía afirmativa al hecho del intento de superar la enfermedad. En Basilea, Nietzsche conoció al compositor Richard Wagner, a quien admiraba, y que constituyó una influencia sobre él casi tan grande como la ejercida por Schopenhauer. Wagner representaba para el joven Nietzsche la renovación de la cultura alemana a través de su concepción del arte total y del ejemplo de sus altisonantes dramas musicales. Este drama musical wagneriano lo que tiene de interesante es que liga dos elementos fundamentales que considera Nietzsche, que son necesarios para crear una cultura auténtica, porque no olvidemos que aquí el problema es el problema de la cultura, y que son la música y el mito. Imbuido de las concepciones wagnerianas de la cultura y de los horizontes de la filosofía schopenhaueriana, Nietzsche escribió su primer libro, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, que apareció en 1872. Inició así lo que se ha llamado la primera etapa de su pensamiento. De esta etapa de su producción, que va, digamos, entre 1870 y 1876, evidentemente el producto más importante es El nacimiento de la tragedia, ¿no? Ese primer gran libro que lo desacredita para siempre con los filólogos, porque lo presentó como un libro vinculado, digamos, con la ciencia filológica, y que en realidad desde ese punto de vista no es algo demasiado defendible, y más con los criterios estrictísimos que tenía la filosofía en esos tiempos, ¿no? Con fuerte influencia romántica, lo que enfoca él allí es un tema que también ha sido muy caro para los románticos, que es la crítica de la cultura. La obra posterior de Nietzsche puede ser leída, digamos, en una clave interpretativa de rechazo a esta obra. ¿Por qué? Porque toda la obra posterior de Nietzsche, él va a rechazar la metafísica dualista que había sostenido en El nacimiento de la tragedia y los ideales wagnerianos, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas veces se lee como única obra, como obra más importante de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, y sin embargo es la obra que Nietzsche ha rechazado como parte de su pasado y como parte de un pasado que tiene que ser rechazado, básicamente porque ahí él es un metafísico, ¿no? Yo creo que hay una intuición básica siempre en Nietzsche, que es lo real como horror, ¿no? Lo real como horror. Y la permanente tendencia de él, o desafío, de mirar de frente este horror sin demasiadas ilusiones. Aunque finalmente haya que rescatar todo el mundo de la apariencia y de la ilusión para poder sobrellevar ese horror, digamos, ¿no? En general se suele sintetizar la filosofía de Nietzsche en 4 grandes temas, que pertenecen ya a su pensamiento maduro, podemos decir así, o sea, finales de la Gaya Ciencia, comienzos del Zaratustra. Esos 4 grandes temas son el superhombre, la muerte de Dios, el superhombre, la voluntad de poder y el eterno retorno. Entre 1873 y 1876, Nietzsche publicó 4 ensayos que